Buenos días, que Dios me los bendiga y la paz de Cristo siempre esté con ustedes. Que Dios me los guarde y Dios me los cuide en el poderoso nombre de Jesucristo. La palabra que el Espíritu Santo nos trae hoy para hablar es que hoy en día hay pastores que son como los fariseos del tiempo de Jesucristo, que detienen la gente de recibir la salvación. Tenemos muchos ejemplos proféticos que revela esta palabra. Y muchos de ellos hoy estamos viendo cómo hablan. Hablan como hijos de Dios. Hablan como ángeles de Dios. Pero por dentro hay criticando, juzgando, condenando y burlando. Y hoy lo que yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, es la palabra que el Espíritu Santo habló en Mateo 23, versículo 13. Una palabra bien profética que Jesús le habló a las ferresías. La pregunta es hoy, ¿las ferresías existen hoy? Y la palabra de Dios es claro que sí. Las fariseas son personas, fariseos, son personas que estaban contra Dios. Que todo lo que Jesús hablaba en la tierra eran contra Él. Aleluya. Y hoy en día, cuando tú empiezas a predicar la palabra de Dios, el pastor no está contra ti, los hermanos no están contra ti, las hermanas no están contra ti. Empiézalo bien claramente espiritual. Las personas que detienen la palabra de Dios son fariseos. Muchos hoy no quieren entender esto, porque todos vivimos en un nivel que todo se parece que somos bien. Pero Jesús lo dijo grandemente, que por sus frutos los conoceré. Y eso es una palabra profética. Esa es la palabra que te está diciendo el Señor Jesucristo por su Santo Espíritu. Que hoy tenemos que mirar a la gente en el nombre de Jesucristo por lo que hacen, por lo que dicen, cómo miran, cómo hablan. No solamente porque son pastores de una iglesia, o ministros de un ministerio, o evangelistas de las calles, vamos a creer en ellos. Vamos no a creer en el hombre, vamos a creer en lo que la palabra de Dios dice. Y muchos hoy en día están creyendo en estos profetas, en estos pastores, en estos evangelistas, en estos ministros, porque se creen que conocen la palabra de Dios, pero la conocen en teología. Aleluya. La palabra teología es el estudio de Dios por el hombre. Aleluya. No es el estudio de Dios por Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en 1 Juan, capítulo 2, versículo 27, que cuando recibimos la unción del Espíritu Santo, el que los va a enseñar no es el pastor, el que los va a enseñar es el Espíritu Santo. Aleluya. Hoy en día muchos hoy buscan los pastores como que son Dios. Le dicen, yo he visto en grupos cristianos, y dicen una hermana o un hermano: ay, quiero aprender la guerra espiritual. Ay, hermano, quiero que ores por mí para que Dios haga la liberación. Así no trabaja. Hoy en día la gente está agarrando las cosas de Dios para su propósito. Sí, nosotros pasamos por batallas y luchas todos los días, pero tenemos que aprender a reprender, aleluya. Tenemos que aprender a sujetar los demonios y pedirle a Jesucristo que los ayude, no los hombres de la tierra. Y hoy en día lo que tú ves en las iglesias son pastores. Y en estos pastores hay de diferentes clases. Hay pastores de Satanás, y hay pastores del Espíritu Santo, y hay pastores de la carne. ¿Por qué pastores de Satanás? Los pastores de Satanás son personas que hablan de la palabra de Dios, y después por sus frutos los vamos a ver que critican, que juzgan, que condenan, que se burlan, porque ellos son personas que detienen la salvación de otros. Aleluya. Muchos no podemos aprender y a conocer la salvación de Jesucristo, y así a cada uno. El trabajo de nosotros en esta tierra es predicar como está escrito.
La palabra de Dios como Dios lo puso en la palabra. Estos pastores ahora del Espíritu, hay unos pastores hoy en día que no necesitan estar en la iglesia, que es la unción del Espíritu. La unción del Espíritu es el poder de Dios que entra en el humano y empieza a hacer cosas grandes y proféticas. Aleluya. También Dios habla por estos profetas, por estos pastores, por estos hermanos. Porque el que está hablando hoy en día es el Espíritu Santo. Y muchos hoy en día juzgan, critican y condenan. ¿Por qué critican y condenan? Porque esos no tienen el Espíritu Santo. Y lo dice la palabra de Dios en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 18 y 19. Pero vamos a entender primero lo que está pasando. El Espíritu Santo me ha hablado a mí en estos tiempos, en estos últimos 3 días. Y me ha hablado fuertemente. Ejemplos de las mujeres cristianas, hermanas, que van a las iglesias. La primera pregunta es esta. Si Dios te enseña una revelación grande y profética al mundo entero, ¿usted necesita permiso del pastor para predicarlo? ¿Sí o no? Imagina si ese pastor no te deja predicarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Ese pastor se mete en problemas con Dios. Porque Dios no está hablando por los pastores. Dios está hablando por la gente o los individuales que están en la iglesia. Hay hermanos que tienen visiones espirituales y hay hermanos en las iglesias que no saben discernir un sueño, visión espiritual. Aleluya. Hay otros hermanos que hablan en lenguas y hay otros que no saben discernir las lenguas en las iglesias. Aleluya. Cuando Dios tiene un mensaje proféticamente para la iglesia, el pastor no puede detener la palabra de Dios porque él mismo se siente en su corazón que él está haciendo las cosas bien. Por eso esto es profético grandemente. Yo he conocido ejemplos de muchas personas que Dios le habla, que Dios le revela, que Dios le da don de ciencia, que Dios le da don discernimiento, milagros, profecías, visiones. Y ellos son que el mismo pastor los llama brujos. Los mismos hermanos de las iglesias, porque no tienen discernimiento de la palabra, rápido critican, juzgan, condenan, se burlan. Otros se levantan en el nombre de Jehová, otros se levantan en el nombre de Jesucristo. Y se levantan a condenar y criticar. Y la pregunta es, cristianos que están criticando y juzgando, ¿ustedes vienen de Dios? ¿A Jesucristo le juzgaba a las fariseas? No. Jesucristo hablaba con autoridad. Claro que no somos Jesucristo, porque tú y yo nunca vamos a ser Jesucristo. Solamente hay un verdadero hombre que fue perfecto en esta tierra, que se llama Jesús. Aleluya. La palabra que el Espíritu trae es esta, en el nombre de Jesús. Padre eterno y poderoso Dios de Israel, te doy gracias, Señor Padre, por esta predicación. Use mi labio, mi mente y mi corazón. Que sea la voluntad tuya, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 23, versículo 13. Y dice la palabra: Mas que hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierras el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entras vosotros, ni dejarás entrar los que están entrando. Pasamos con esa palabra en este momento. Esa palabra lo está diciendo que hay personas en iglesias, en ministerios, que se están levantando como Dios. Unos se levantan con autoridad con la misma iglesia. Otros se levantan a sanar. Otros empiezan a usar el nombre de Jesús para sanar. Usar el nombre de Jesús para liberar. Y lo dice la palabra de Dios claramente, que hasta el mismo diablo puede usar el nombre de Jesús para sacar demonios. Quiero que entiendas esto, porque la Biblia lo dice. Señor, Señor, sacamos
demonios en tu nombre. Aleluya. Sacamos enfermos en tu nombre. Y dijo Jesús: hacedores de maldad, apártate de mí, porque no te conozco. Quiero que tú entiendas esa palabra profética en este momento. Está enseñando la palabra de Dios que hay falsos cristianos, que hay cristianos usando el nombre de Jesús para hacer milagros, usando el nombre de Jesús para hacer liberaciones, usando el nombre de Jesús para sacar dinero, cobrar milagros. Ahora la pregunta ¿es posible? Claro que sí. Hasta el mismo diablo usa el nombre de Jesús para hacer los milagros. Pero nosotros no nos tenemos que preocupar quién es falso. Porque cada persona que muere y va a estar el día de juicio con Jesucristo, va a tener cuentas con Jesucristo ese día. Aleluya. Pero lo que le tengo que revelar en el Espíritu es los pastores hoy en día que están deteniendo los hermanos y hermanas para recibir la salvación. Sabemos que la iglesia todo lo hablan, que la salvación es personal. Pero la salvación no es personal y te lo voy a explicar por qué. Porque es nuestro trabajo hablar de la salvación, hablar de las riquezas y las grandezas, poder de Jesucristo en la tierra. Hablar del evangelio que salva almas. En estos días tú ves palabras de la Biblia pasar por donde quiera la iglesia. Jesús lo dijo claramente y lo dicen en Galatas 1:7. Aleluya. Vamos a la palabra, Galatas 1:7. En el nombre de Jesucristo. Cuando lo dicen, digan amén. Aleluya. Es un libro pequeñito. Ay. Aquí. Galatas 1:7. Y dice la palabra de Dios: no que hay otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Seguimos leyendo. Mas si un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente de lo que hemos enunciado, sea atemado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio de lo que habías recibido, sea atado. Pues busque ahora el favor de los hombres o el de Dios. O tratas de agradar a los hombres, pues todavía agrada a los hombres, no serás siervo de Cristo. Otras palabras, si yo era un siervo del hombre, yo quería que la gente me persiguen, que la gente vea mi video, que lo comparten, porque yo soy siervo del hombre. Y la palabra de Dios está diciendo: porque no soy siervo del hombre, no me importa si los hombres me glorifican. Yo soy siervo de Jesucristo. Y lo que me importa a mí es yo agradar a Dios. Aleluya. Yo no predico la palabra por un diezmo, ni por una ofrenda, ni por nada de la tierra que detiene fama. Aleluya. Yo predico la palabra como está escrita, porque el Espíritu Santo dentro de mí me lo dice. Amén. Eso te está enseñando que solamente hay un evangelio. Entonces, ¿por qué hoy en día, hermanos y hermanas, hablan de Jehová de los ejércitos? ¿Por qué están hablando de cosas del desierto de profetas, de salmos, de proverbios? ¿Por qué? Que si solamente hay un evangelio, el evangelio no es el evangelio de Jehová. Quiero que lo entiendas hoy. Porque cuando dijo esta palabra en Galatas 1:7,
estaba hablando del evangelio de Jesucristo, que ese es el verdadero evangelio que tiene Abel. El hombre que no predica este evangelio no tiene a Dios. Es el mismo Satanás. Es un mentiroso, una basura, y le gusta engañar a los mismos cristianos con la misma palabra de Dios para engañar. Nosotros tenemos que concentrar lo que dice la Biblia. No solamente Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy en día tú ves pastores que predican otros evangelios. Está el evangelio de prosperidad. Pastores antes de esta época de la coronavirus, de la pandemia, predicaban todos los días: el Señor te va a dar casa, el Señor te va a dar un carro, el Señor te va a dar una nueva vida, el Señor te va a entregar esto, el Señor te entrega una llave esta noche. El Señor Jesús te entrega bendición personal, no individual, no a un grupo entero, usando el don de ciencia, maybe de una persona, para hacer dinero. Eso no viene de Dios. Dios no es un Dios de escándalo. Dios es un Dios de poder, un Dios de fuego consumidor. Aleluya. Hoy en día los hermanos quieren mirar videos de profetas, de apóstoles, porque ellos mismos están diciendo: el Señor te va a dar una casa. Y hoy hay muchos que están sufriendo, y hay muchos que están pasando por dolores, pero el Dios te entrega 3 llaves esta noche. Una llave va a abrir la llave de tu vida, el otro va a abrir la llave de tu trabajo, y el tercero va a abrir la llave del cielo. Tan hipócrita ese evangelio, porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Cuando Jesús predicó a las fariseas y le dice: ay, fariseas, pronto te entregaré llaves para que tengan bendiciones. No trabaja de esa manera. Y muchos de hoy en día están viendo pastores, iglesias, ministerios para escuchar la palabra de prosperidad. Pero lo que ha pasado, que la palabra de prosperidad se terminó. Aleluya. Porque lo que estás viendo en la tierra, la guerra. Estás viendo la guerra con Ucrania y con Rusia. Estás viendo los principios de dolores. Estás viendo China con Taiwán. Estás viendo India con Pakistán. Aleluya. Lo que la gente no entiende en estos tiempos. La gente quiere orar por Rusia y por Ucrania, pero no oran como lo dice Dios. Oran la manera que ellos quieren. Y yo quiero que tú tengas discernimiento y escuchar esto. Hoy en día oran por paz, pero Dios no va a entregar paz, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Aleluya. Estamos en los tiempos donde dijo la palabra de Dios en Mateo 24 que se está cumpliendo. La gente ora por paz porque tienen miedo. Son cobardes porque son personas que no quieren guerra ni destrucción, porque quieren vivir en su vida de placer. La gente hoy en día no oran: Señor Jesús, quiero que los hermanos de Ucrania te conozcan, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, que tengan salvación. No oran de esa manera. Ay, Señor Jesús, yo pido hoy que haya paz en esa tierra, que haya paz, que haya paz. Hoy en día son las oraciones más hipócritas, porque no se están preocupando por el individual. No se están preocupando por el prójimo. Entonces, esta gente hoy en día hacen grupos de oración y oración y oración. La oración tiene poder, pero tienes que saber a orar. No vas a orar cualquier cosa, por eso Dios no contesta tu petición. Cuando vas a hacer un clamar a Dios, vamos a hacer un clamar a Dios esta noche por Rusia y Ucrania, y le vamos a enseñar cómo es.
Señor Padre Jesús, te pido esta noche que tú toques los corazones que estén en Rusia, que se están muriendo, o en Ucrania. Padre, toca esos corazones para que reciban la salvación de Jesucristo en sus vidas. Padre, te pido que si es tu propósito, que ponga paz en la tierra. Y si no es tu propósito, Padre, bendíganos y cuídanos. Protéjanos de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén. Es que así se ora. No se va a orar: ay, Señor, que haya paz, 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 que haya paz. Porque entonces estás orando como los católicos. Estás orando muy hipócrita, repeticiones. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios no le agrada la repetición. Aleluya. Seguimos con la palabra hoy en día. Los pastores hoy en día, muchos son vanidosos, muchos son orgullosos, muchos son que ya sus matrimonios, tuvieron matrimonios. Algunos pastores no le escucharon a Dios, que Dios tenía una esposa para ti, y se casaron con cualquier mujer. Se casaron por sexo y por ansiedad. Y la vida de esos pastores hoy en día fue infidelidad, engaños y a lo último, tristeza. Después que tu esposa te dejó. Otros pastores se casan, tienen una mujer y son infieles con su esposa. Y estamos viendo en la iglesia cristiana, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en México y en Costa Rica, pastores que son infieles con sus esposas. Estamos viendo que no solamente son infieles con sus esposas, pero también son infieles con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que son fornicadores de la palabra. Porque tú puedes predicar de Jesucristo, tú puedes predicar de Jehová de los ejércitos, pero Jesús te dice: mira tus frutos. Conoceré mis frutos. Aleluya. Para que tú te des cuenta hoy, un profeta o un pastor que tiene el Espíritu Santo, usted ve los frutos. Usted ve la unción del Espíritu Santo. Usted ve la palabra y el poder del respaldo del cielo que está con ese hombre. Aleluya. O hermana. Aleluya. Quiero que tú entiendas esto proféticamente, porque cuántas veces tú has ido a la iglesia y hay pastores que te dicen que te calles. Hay pastores que si tienes hijos te dicen: ay, silencia ese escullón, ese chiquillo. Hay pastores hoy en día que si empiezan a pelear su esposo y esposa en la iglesia, llaman a la policía. Hay pastores hoy en día que dan la palabra, se sienten al frente de las iglesias y se sienten así como ángeles. Pastores hoy en día que no dejan los hermanos predicar la palabra de Dios. Pastores hoy en día que no hablan de la salvación, no hablan del infierno, no hablan de arrepentimiento, no hablan de esas cosas. Solamente cogen la Biblia y empiezan a leer y a leer y a leer como católicos. Es que estamos en los últimos tiempos donde la iglesia necesita saber la verdad, donde la iglesia necesita aprender que si te gusta el pecado te vas al infierno, que la iglesia tiene que entender que no vas a jugar a Dios, no vas a ir al mundo. Dios te sana, te pone paz en tu corazón y te vas de nuevo a la tierra a pecar, a fornicar, a decir malas palabras, a estar allá con tus amigos. Y después viene a la iglesia como un hipócrita. Es que los pastores hoy en día tienen que saber que hay mujeres que van a las iglesias en todos los países, jóvenes que se van a enamorar, chamacos, y hermanos, hombres de la calle que van a la iglesia y dicen que quieren a Jesús para dormir con las hermanas. Porque hoy en día no hay verdaderos cristianos de corazón. No hay verdaderos escogidos de Dios. Solamente hay mucha interferencia. Hay mucha distracción en las iglesias. Hermanas quieren servir a Dios, pero mujeres no quieren parar de vestirse como rameras. Se quieren vestir como mundanas.
No quieren poner su ropa larga. No quieren quitar su maquilla. No quieren poner su velo con su palabra de Dios, la Biblia. Hoy en día, mujeres van a la iglesia con maones, con ropa, con su mequenilla, que se parecen como payasos. Porque así ellos miran y dicen, Dios no mira las cosas que tenemos puesto. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo es el que te da testimonio de tú mismo. Aleluya. Y muchas personas no pueden entender este nivel, porque este nivel es espiritual. Para conocer este nivel necesita leer la palabra. Necesita humillarte. Necesitas tener una relación con Jesucristo. Y necesitas vivir humilde en santidad. Para que Dios empiece a darte sabiduría, conocimiento, palabra, entendimiento. Aleluya. Todos los días te tienes que arrepentir. Cada noche que te duermes, antes de dormir, te tienes que pedir al Señor que te perdone tus pecados en tu mente, alma y corazón. Hay cristianos hoy en día que se van a la cama como animales. No oran, no hablan con Dios, se quedan mirando televisión y se duermen. Y estos son hijos de pastores, esos son hijos de evangelistas, hijos de hermanas que están en la iglesia por mucho tiempo, salmonistas, aleluya, intercesores. Y hoy es lo que Dios te enseña. Antes que tú te levantes a ministrar tu iglesia, antes que tú te levantes a ministrar un grupo de la iglesia de Dios, lo que tú tienes que entender es que tienes que ministrar tu familia primero. Si tus hijos están fumando marihuana, usted no puede ser cristiana. Usted tiene que orar por ellos y enseñar a ellos el camino de Dios. Hoy en día, madres, conocí una madre puertorriqueña y le dije, y la hija de ella tenía como 19 años, 20 años, y ella es una cristiana, y la niña de ella tiene una foto así, que los senos de ella se le están cayendo, una foto de perfil, para que vea. Y me dice, ay, ella es mi hija. Y entonces dice, ay, ¿por qué le está hablando? Porque le iba a dar una palabra de Dios. Ah, entonces se puso emocionada, ay, gloria a Dios, aleluya. Y le dije, el Espíritu Santo me dice a mí, ¿por qué no corrigiste a tu hija bien? Ah, porque ella tiene 18 años. Ella ahora puede hacer lo que ella quiere. Esa es la hipocresía del diablo en los mismos cristianas madres, porque no corrigen sus hijos, no corrigen sus hijas, porque hoy en día hasta tú ves pastores y sus hijas son mundanas, o son hijas que son del hijo del pastora, aleluya, y son bien fáciles en la tierra, porque tienen demonios de lujuria y de lascivia. Porque el pastor predica la palabra de Dios, Satanás viene a atacar su familia. Quiero que tú entiendas estos niveles de Dios grandemente esta noche, esta madrugada. Pastores hoy en día, hermanos, hermanas que vienen de las iglesias y vienen a escuchar palabra de Dios, pero tienen muchas preguntas. Pastores hoy en día son las personas que dicen, ay, eres muy preguntón. Ay, ¿por qué preguntas muchas cosas? Porque la persona quiere aprender. Pero el pastor hoy en día, vanidoso, orgulloso, ¿qué hace? Ignora a la persona. La persona tiene preguntas porque tiene el hambre de Dios en su boca. Aleluya. O quizá también quiere saber la verdad de Dios. Y si el pastor hoy maltrata a la persona se pierde. Es la culpa del pastor. Hoy en día el trabajo del pastor es muy critical, muy fuerte. No es Jesucristo, pero él trae las almas para Jesucristo. El trabajo del pastor no es glorificarse en una iglesia. El pastor hoy en es dará la palabra y decirle a los hermanos y las hermanas si conocieron la palabra. Si alguien, como una escuela, si alguien tiene preguntas de fuera de la iglesia, háblame a mí. ¿Qué pasa? Las iglesias hoy terminan y los pastores se van a la casa
se van en sus jipetas y se van allá. Porque hoy en día el pastor no está predicando la palabra al individual. Aleluya. Y hay personas que son inteligentes y hay personas que son un poquito tontos y necesitan un poquito tiempo de hablar palabra. Y pastores hoy en día solamente dan la palabra y se van. Como dicen, yo hice mi trabajo, el Señor haga los restos. Y las personas se quedan confundidas. Las personas se quedan con hambre. Las personas se quedan con respuestas. Las personas quieren respuestas en su vida. Pastores hoy en día se preocupan por el diezmo. El diezmo es algo profético. Y el diezmo es verdad. Cuando tú das el diezmo, tú estás hablando a Jesús, no al pastor ni a la iglesia. Y le está diciendo, Jesús, tú me diste un trabajo. A mí me pagan $800 la semana. Aquí te entrego $80, 10% de mi dinero. La gente hoy en día que no dan el 10% es porque son codos. Son personas hoy en día que no confían en Dios. Porque para dar el dinero, hoy tú estás confiando en Dios lo que Él va a hacer. Aleluya. Tú no estás creyendo que el pastor va a decir esto. Hoy en día los pastores se volvieron locos repitiendo las palabras como católicos. Porque son desesperados por el dinero. Hoy dice la palabra de Dios en Mateo 23 que es más importante el oro del templo, oh aleluya, o el reino de los cielos. Y hoy en día los pastores se preocupan por el oro del templo y no se preocupan por lo que la gente tenga su salvación. Aleluya. ¿Por qué tú crees que las iglesias hoy en día están atalladas, están secas? Hay chismes, hay criticando, juzgando, condenando, hablando de cada uno detrás de la espalda. ¿Por qué existe esto? Porque en la misma iglesia hay brujos. Hay satanistas, hay hechiceros, hay santeros, que el diablo mismo los manda para ir a la iglesia, para destruir el ministerio, a destruir la congregación. Aleluya. ¿Te das cuenta cómo el pastor a veces se enferma a los momentos? ¿Se da cuenta los momentos cosas empiezan a pasar? Es porque hay brujería en la iglesia. Hay alguien que le está haciendo daño al pastor. Alguien está callando el pastor. Porque el trabajo del satanista es destruir la iglesia. El trabajo de Satanás es callar al cristiano, de hablar de la gloria de Jesucristo. Pastores hoy en día hay diferentes formas. Aleluya. Hay pastores que son del Espíritu, que se preocupan, que guerran, que reprenden en el nombre de Jesucristo, en lenguas para la gloria y la honra de Jesucristo. Y hay pastores que escuchan las lenguas y los critican, y los juzgan, y le dicen, ay hermano, ¿qué dijiste? Ay, ese mensaje fue para nosotros. Es que hoy en día el diablo levanta muchos. El diablo usa cristianos. El diablo usa pastores, el diablo usa evangelistas, profetas, apóstoles, usa quien él quiere. Si tú no estás viviendo en santidad, el diablo te va a usar. Es que la manera que el diablo no te usa es cuando vives en santidad. Cuando te apartas del mundo y te concentras en las cosas de Dios. Porque eso es lo que el Espíritu Santo lo está diciendo esta noche. Lo está diciendo Mateo 23. Las ferresías de hoy en día son pastores. Son hermanos, hermanas, cualquier persona que se levanta a criticarte, a juzgarte, a condenarte, a cuestionarte, son ferresías. Porque esas son las mismas personas que se lo hicieron a Jesucristo. Y Jesús lo dice en el palabra de Mateo 14. No, Mateo 14 no, en Juan 14. Y dicen, si me criticaron a mí, te van a criticar a ti. En otras palabras dicen que te van a perseguir por la causa de ¿quién? De Cristo Jesús. Muchos no entienden. Dicen, ay, ¿por qué me critica a los hermanos? ¿Por qué me condenan las hermanas? ¿Por qué me juzgan, me condenan? Porque en la misma iglesia hay cristianos
en niveles altos. Hay cristianos que están aprendiendo y hay cristianos enviados por Satanás para destruir la iglesia. Las mujeres hoy en día jóvenes que van a las iglesias tienen el espíritu de Jezabela. El espíritu de Jezabela es un espíritu de profetizar. Muchas veces son brujas, son hijas de brujas, son familias de brujos. Entonces se levantan en el espíritu de Jezabel a engañar a la iglesia. La gente no tiene discernimiento hoy en día, que no saben lo que viene de Dios y que viene de Satanás, porque Satanás ahora habla la palabra de Dios, porque Satanás ahora conoce la palabra de Dios, porque Satanás ahora va a hacer lo mismo que hacen los cristianos hoy en día. Por eso Jesús dijo que en Mateo 24 dice que a los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas. Y por eso la iglesia critica a cualquier persona que se llama profeta. Pero ellos no tienen el discernimiento cuál es el profeta de Dios y cuál es el profeta de Satanás. Los profetas que están en la televisión, como el Cash Luna en México, como Joe O'Costin en la televisión, como el TV Joshua que murió, esos son tus falsos profetas. Y la gente hoy los adora. Cuando el profeta Joshua murió, la gente está escuchando la pastora, una señora morena, y le están creyendo. Y el Espíritu Santo me dijo que ella es una bruja, una hechicera. Y la gente diciendo amén, aleluya. Yo mismo veo la basura. ¿Por qué yo tengo este nivel? Porque Dios eterno me entrega los ojos espirituales, el discernimiento poderoso del Espíritu. Y yo puedo conocer una pentecostal de 15 años que está en la iglesia, que se cree que sabe todo. Yo tuve una experiencia que conocí una señora que estaba enseñando la escuela como de, ¿cómo dice? Escuela dominical a nosotros. Y era una mujer puertorriqueña que tuvo 3 esposos. ¿Por qué tuvo 3 esposos? Y es cristiana y es hija de del pastor. ¿Por qué? Porque ella vive en la carne. Que no todos hoy viven en el Espíritu. Lo dice la palabra de Dios. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hay pastores hoy en día que yo conocí en Honduras, un pastor gordito, y dijo a una hermana que se iba a casar y estaba muy emocionada y todo. El mismo pastor le dijo al esposo que se iba a casar: ¿por qué te vas a casar con ella? Ella es una bruja. ¡Qué tristeza! Y la mujer estaba llorando porque ese hermano no tiene discernimiento de Dios. Le creyó al pastor y el pastor destruyó un matrimonio. ¿Y qué pasa hoy en día? Esa hermana y ese hermano viven en fornicación. Es que eso es lo que hacen hoy en día. Pastores se levantan a tratar de dar consejos. Muchos pastores dan consejos hoy en día, pero sus matrimonios no están arreglados bien. Aleluya. Muchos pastores hoy en día quieren dar discernimiento, pero ellos no tienen el discernimiento. Pastores hoy en día quieren dar palabra de Dios, pero ellos no son llamados por el don de profecía. Aleluya. No todo pastor viene de Dios. Hay pastores de Satanás, hay pastores de la carne y hay pastores del Espíritu. La razón que nosotros entendemos que hay pastores de Dios: cuando hay fuego, cuando hay unción, cuando hay una palabra de Dios que toca la alma, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como una doble espada que penetra la alma. Aleluya. Porque el que está hablando no es la persona, el que habla es el Espíritu Santo. Y así mismo aprendemos que Dios habla. Aleluya. Pero como dice la palabra de Dios, en estos últimos tiempos hay muchos que le gustan criticar, juzgar, que se creen que tienen el poder en las iglesias, pero son hombres con fuego.
Son hombres con espíritu de soberbia. Son hombres que, yo fui a la escuela. Yo conozco la palabra de Dios. Yo fui a la escuela. Yo fui a un colegio de 4 años. Yo conozco. No, la palabra de Dios no se conoce por el estudio de la tierra. La palabra de Dios se conoce por Dios mismo. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Muchos hermanos no conocen la palabra de Dios. La conocen como la leen. La leen, pero no saben explicarla, no saben discernirla, no saben tener ese don de Dios, aleluya. Hablan la palabra de Dios como escuelas, como profesores, maestros, pero no hablan en lenguas. Son hermanos hoy en día que son más secos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra esta mañana. Una palabra de fuego y de unción. Yo sé que tenía 3 días para sacar esta palabra y tenía que tener discernimiento de paz. Y hoy llegó, gracias Señor Jesús. Aleluya. Vamos al libro de Judas. Judas es el último libro antes del libro de Apocalipsis. Y vamos al capítulo 1, que solamente hay uno. Vamos al versículo 18 y 19. Y escucha, iglesia, lo que significa esta palabra. Los cuales que dicen al final de los tiempos hablarán burladores que andan en sus malvados deseos, sus propios deseos. 19. Estos son los que causan división. ¿Oíste lo que está diciendo? Estos son las personas que hacen peleas entre iglesias, entre religiones, entre hermanos. Escucha esto para el profético. Los mundanos, dice la palabra. Los mundanos significa que hay mundanos que hablan la palabra de Dios. Esos se llaman hombres de la carne. Y dice la palabra de Dios 19 que no tienen el espíritu. Te está diciendo la palabra claramente que en el nombre de Jesucristo hay burladores, hay pastores que no tienen el espíritu. Hay hermanos, hermanas que hablan de Dios pero no tienen el espíritu. Solamente hablan por su propio carne. Dan mal deseos. Dan mal consejos. Oran diferente. Le caen fracasos. Ahora lo que tú no entiendes en el nivel espiritual. Cuando un hermano no tiene discernimiento de Dios. Y Satanás lo está usando grandemente. Ese hermano tiene contaminación. Y esa contaminación te cae a tu vida. Sabemos que con la sangre de Cristo Todopoderoso te cubres. Cuando un hermano ora por ti, siempre cúbrete con la sangre de Cristo en tu mente. Siempre sujete los demonios que están en esa persona. Nunca lo diga duro, dígalo en la mente tuya. Y diga, Señor Jesús, yo confío en ti. Esa es la palabra de Dios en Éxodo 14:14, que Jehová pelea por vosotros. Que Él está peleando. Él está peleando en oración contrario. Él está peleando con hermanos contaminación. Él está peleando cuando los pastores los critican. Él está peleando cuando los evangelistas se creen más de Dios. Él está peleando con el hombre de la tierra se glorifica. Yo quiero que tú entiendas las 3 palabras que Dios te entrega. Que solamente hay un evangelio nada más de Jesucristo. Primer palabra. Segunda palabra es que solamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en estos tiempos hay burladores que no tienen el Espíritu. 2. Y la tercera palabra es que hay pastores, hay hermanos, hermanas, ferresías, ministros, profetas, apóstoles, maestros, quien tú quieres llamarlos, que te están deteniendo de tener la salvación de Jesucristo. Muchos hermanos hoy preguntan la pregunta. Yo quiero aprender de la guerra espiritual. Primera pregunta es, ¿conoce la guerra espiritual? El Espíritu Santo te la reveló. El Espíritu Santo te enseñó qué es eso. Si no tienes ningún discernimiento de visiones, interpretando sueños, no tienes ningún llamado de Dios, no te puedes meter con eso. Porque entonces Satanás te va a tallar tu vida. Y te va a tallar y el mismo diablo te bochorna, te critica, te juzga. Porque hay brujos,
hay santeros, hay hechiceros con demonios de rango que son más poderosos de los hermanos que quieren levantar, hacer guerra espiritual. Por eso muchos hermanos que se meten en guerra espiritual por la primera vez, le caen dolor de cabeza, le caen náuseas o deseos de vomitar, le caen dolor de cómo se sienten cansados, fatigados y desesperados y desánimo. Porque estos son los dardos de Satanás. Proféticamente, cuando tú oras o con alguien ora por ti y tú te sientes peor de cuando tú empezaste a orar, ese hermano no vino de Dios. Ese hermano fue usado por Satanás para engañarte, para entregarte y tirarte un demonio, un espíritu, una maldición en tu vida. Pero muchos cristianos hoy en día son cansados, se meten, yo quiero oración, yo quiero oración. Con cuidado con quién tú metes o quién tú le preguntas la oración. Porque muchos hoy en día se están contaminando sin dando cuenta. Se están buscando oraciones porque están desesperados, porque saben que Dios los usa grande, sabes que estamos predicando la palabra de Dios y quieren respuestas de Dios. Y a veces le decimos a las personas, no puedo orar por ti. Y te critican, te juzgan y te condenan. ¿Por qué? Porque el cristiano hoy en día es un interesado. Interesado, si eres profeta, tú hablas con Dios. Ellos te dicen, deme una profecía. Revélame mi propósito. Revélame mi llamado. Porque Satanás hoy en día viene a cuestionar al profeta. Satanás se levanta fuertemente a engañarte. Por eso esa es una guerra. Satanás está en iglesias. Satanás está en pastores. Satanás está en evangelistas. Satanás está en cristianos. Tibio cristianos. Satanás está donde quiera. Pero no es Satanás, es sus demonios. Su contaminación y sus espíritus de inmundicia. La iglesia hoy en día, como dijo Gigi Ávila, que mucha de la iglesia hoy en día la música se puso moderna. Y dicen que eso viene de Dios y no viene de Dios. Hoy en día hay mujeres que en las iglesias pentecostales, las niñas chiquitas, están bailando para hacer teatro para Dios. Danzar en el espíritu no se practica. Danzar en el espíritu sale lo momento. Es algo lindo que sale. Cuando Daniel empezó a bailar en el espíritu, ¿tú crees que él se levantó y dice voy a practicar a bailar en el espíritu? No, él caminó por las calles y danzó en el espíritu. Eso es lo que está pasando. Iglesias hoy en día que quieren hacer como el teatro, le dicen a las niñas o a la familia de la misma iglesia, vamos a comprar estos vestidos y te salen dinero. Vamos a coger tiempo, vamos a vender comidas para tener estos dinero. Pero te estás dando cuenta que tú mismo estás ganando dinero. Y dicen que es para el mismo ministerio, la misma iglesia. Pero no lo estás haciendo de corazón. Danzar en el espíritu nunca necesita practicar. No es nada de teatro. Danzar en el espíritu son los que son llamados por el espíritu a bailar. Los otros que están en las iglesias bailando en su manera es porque ellos están bailando en la carne. Están impresionando en iglesias para que la gente den dinero. Hoy en día hay mucha hipocresía y apostasía en las iglesias. La iglesia que tenía el primer nombre que Jesucristo dijo, la iglesia de oración. Hoy en día no hay iglesias de oración. Iglesias que no se hablan de diezmo. Iglesias que no se tratan de los hermanos, hermanas bailando, de vendiendo comida, de teniendo grupos. Estamos hablando una iglesia que ora. Una iglesia que está en rodillas. Una iglesia postrada. Una iglesia creyendo y viviendo en el espíritu. No hay iglesias así. Hoy en día las iglesias son llenos de todos. Mundanos, católicos, brujos, satanistas, hechiceros, hermanos, hermanas, Jezebelas, de todo hay en la iglesia. La iglesia está infectada.
la iglesia está destruida. Pero recuérdate que la iglesia no es el edificio. La palabra de Dios nos dice que la iglesia somos nosotros. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y dijo Jesús, cuando 2 o 3 personas están ahí hablando de Dios, Él está ahí, en el viento o en el mist, lo dice en inglés. Quiero que ustedes entiendan hoy, la iglesia no se trata de pentecostal, bautista, testigo de Jehová. Se trata de los Mormons, Presbyterians, Lutherans. No se trata nada de esas comunicaciones, nombres de la tierra. Se trata de adorar, amar, conocer a Jesucristo en una relación de tu vida y vivir tu vida por el resto en espíritu y verdad. Eso es lo que Dios habla. Pastores hoy en día no hablan así. Pastores hoy en día no hablan del espíritu y verdad. Pastores hoy en día no hablan del infierno. Pastores hoy en día no hablan de la salvación. Pastores hoy en día no hablan del anticristo. Pastores hoy en día no hablan los temas bien importantes que la gente necesita escuchar. Y la más importante, la palabra para el pastor hoy, es que el pastor hable la palabra de Dios. Pero también le dice a la gente o la iglesia, las ovejas, que si entendieron, si reconocieron, si cautivaron la palabra, para que él mismo no necesita repetir por 4 o 5 semanas la misma palabra y puede hablar de otro tema. Por eso el Espíritu Santo te habla esta palabra fuerte con fuego. La iglesia hoy en día no tiene a Dios. Los hermanos que tienen la unción del Espíritu Santo van a la iglesia y el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. Las iglesias que no creen en los profetas van a ver problemas cuando tengan en el reino del cielo. Porque la Biblia lo dice en Efesios 4:11. Él mismo construyó apóstoles. Él mismo construyó profetas, Él mismo construyó evangelistas, Él mismo construyó pastores, Él mismo construyó maestros, perdóname. ¿Por qué hoy en día creen en el evangelista? Creen en el pastor, creen en el maestro, pero negan el apóstol y el profeta. ¿Por qué? Porque les gustan pensar en su pensamiento que Juan Bautista o Juan, el que escribió el último libro, Juan, era el último profeta. La gente no tiene discernimiento. La gente no lee la palabra. La gente está creyendo lo que el hombre está hablando en la iglesia. Y la gente no tiene el discernimiento espiritual del Espíritu Santo. Muchos claman que el Espíritu Santo está con ellos. Y el Espíritu Santo en estos últimos tiempos se ha apartado de muchos. Y el Espíritu Santo está en nueva gente que tú nunca creíste. Porque la misma Biblia lo dice. Que Dios levantará el vergonzado de la tierra. Significa borrachos, mendigos, drogaditos, prostitutas, strippers, teiboleras, drogaditos, mentirosos, gente especial con condiciones. ¿Para qué? Para levantarlos, avergonzar el sabio de la tierra. ¿Quién es el sabio de la tierra? Pastores. Son los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores fueron a su escuela, teología, tienen sus iglesias y se creen que son Dios o que son reyes en la tierra. Y en el nombre de Jesucristo, por eso Dios ha levantado los caídos, los vergonzados. Y tú te das cuenta y dices, pero ¿cómo es posible? Si misma la Biblia lo dice, lo que pasa hoy en día, la gente no lee en la Biblia. La gente no tiene discernimiento espiritual. La gente no se están humillando a Dios. La gente no están viviendo en santidad. La gente creen porque van a la iglesia, mujeres con faldas largas, con velos, hombres con corbatas, ropa vestida de trajes, van a la iglesia, ya están salvados.
hay muchos hipócritas en iglesias de diferentes países que no conocen la palabra de Dios, que se levantan en estos grupos, en Gigi Ávila, en Carlos Rivas, en La Pastora, en diferentes grupos, a criticar, a juzgar, a condenar. Yo he hablado con muchos cristianos hoy que se creen que son cristianos y yo miro las fotos de ellos. Yo estudio quién son ellos, porque eso se llama el discernimiento espiritual. También yo los hablo para entender y escuchar cómo hablan. Porque yo he aprendido en el espíritu que yo lo que necesito es contestar y preguntar una pregunta y dejar que ellos me hablen. Porque en el mismo hablando yo puedo escuchar demonios en las personas. En las mismas fotos de las personas yo puedo ver demonios en tus ojos. Porque el Rey de Reyes me ha entregado esta unción del Espíritu. El Espíritu Santo me ha entregado este poder grandemente para conocer quién viene de Dios y quién viene de Satanás. Quién es falso cristiano y quién es mundano. Quién es católico y quién quiere levantarse como la gente. Yo he conocido personas de Venezuela, de Honduras, que se llaman profetas mujeres. No predican, no tienen llamado de Dios. Pero el diablo es un mentiroso. El diablo es un imitador. El diablo es lo mismo. Y yo mismo escucho y no sabe lo que están diciendo. Y cuando ya hablan su palabra, me bloquean. ¿Por qué? Porque Satanás los usa para engañar, para destruir ministerios. Pero yo le doy gracias a Jesucristo que Él me ayudó a vencer los falsos cristianos, evangelistas, pastores, ministerios falsos. Cualquier persona hoy puede ser en Facebook un grupo cristiano. Mira cómo lo hace. Ponen fotos de una iglesia. A veces hoy en día hay hermanos que no tienen fotos de ellos mismos. Y empiezan a poner letreros, historias y todo. Y se pasan como cristianos porque tienen leones, porque tienen el nombre de Jehová, porque tienen el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo. Y después de ellos también tienen fotos regulares. Lo que el Espíritu Santo me ha enseñado es la persona que tiene foto, gloria a Dios. La persona que no tiene foto te voy a bloquear. La persona que cuando yo los llamo en la cámara y no contestan, es porque esconden algo espiritual. Te revelo todas estas herramientas para que tú mismo puedes probar el diablo en cristianos. Y tú mismo te vas a dar cuenta que lo que Dios te ha hablado este día, en la mañana, es algo profético para el resto de tu vida y para la venida de Jesucristo. Padre eterno y poderoso Dios de Israel, te doy gracias, Señor Padre. Extienda este video a las 4 esquinas de la tierra. Abre los ojos a los hermanos y las hermanas. Abre los ojos a los falsos profetas, a los profetas, a los brujos y hechiceros, santeros, todas las personas que necesitan tu palabra. Abre los corazones de ellos. Abre el arrepentimiento en su vida para que acepten a Jesucristo como Dios y Salvador. Para que cambien la forma que ellos viven. Para que ellos cambien sus maneras, sus pensamientos. Para que sean instrumentos tuyos, Padre. Le quitamos las almas de Satanás en el nombre de Jesucristo hoy. Y empezamos a enseñar la verdad hoy grandemente por toda la tierra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga. Bendiciones y buenos días.